Teuchitlán, ¿nuevas pistas? El fiscal general Alejandro Gertz Manero presentó avances en la investigación de lo que presuntamente ocurrió en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. Mostró fotografías de cuando se aseguró en septiembre, sin ropa tirada, y cuando entraron las madres buscadoras en marzo, que encontraron cientos de prendas. Reculó sobre los huesos encontrados y descartó que en el predio se incineraran personas. Milenio tuvo acceso a videos del primer hallazgo. Escala violencia. En Sinaloa, la disputa entre mayos y chapitos escaló a la sierra, donde se han registrado enfrentamientos similares a los que desde hace casi 8 meses ocurren en la capital, Culiacán. Más despojos. En el oriente del Estado de México fueron asegurados inmuebles previamente despojados a sus verdaderos dueños. En Chalco, Milenio documentó el modus operandi de una banda dedicada a adueñarse de propiedades. Trump, 100 días. El presidente de Estados Unidos celebró los primeros 100 días de su segundo mandato, diciendo que quiere ser como el Papa. Acudió a un rally como en campaña y rebajó aranceles a piezas de autos, aunque insistió que no quiere los que fabrican México y Canadá. Buenas noches. A 55 días de que se reveló la existencia del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ofreció una conferencia de prensa en la que presentó avances de la investigación federal, corrigiendo datos que dio el 19 de marzo. A pesar de que ya pasaron 2 meses, aún no se sabe nada de los restos ni de la ropa que ahí fueron encontrados, repito, en marzo. Hubo muertos, pero solo se tiene certeza de uno que fue encontrado emplayado durante el aseguramiento del inmueble en septiembre del año pasado. No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio. Por lo que hace a las prendas, que es un tema muy delicado, cuando en el mes de marzo en ese lugar estaban pues prácticamente en estado de abandono todas esas instalaciones, llegaron las madres buscadoras y encontraron lo que está en la foto, es decir, una serie de prendas que estaban, pues, como ustedes las están observando. Frente a esa realidad que ellas encontraron, nosotros fuimos a los antecedentes de todas las actuaciones que levantó la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado en ese mismo lugar, en esas mismas condiciones, en el mes de septiembre de 2004, y miren lo que había. Nada. Sí encontraron restos, eso es muy importante, ¿eh? Sí encontraron una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta. Se hizo un análisis que lo han hecho todos los que han intervenido desde las autoridades locales, si se habían encontrado cadáveres o fragmentos de cadáveres. No se encontraron cadáveres, huesos, hablo de osamentas completas o parciales. No se encontraron. ¿Cuántas personas podrían haber sido ejecutadas por negarse a participar una vez que ya estaban en el rancho Izaguirre, y dónde se depositaban los restos? Esos datos no los tengo. Madres buscadoras se habían referido que en las partes exteriores había indicios de que se habían enterrado osamentas o cuerpos. Entonces mi pregunta es, ¿se está haciendo la investigación también en la parte exterior de este rancho? No, todavía no. Queremos terminar esa área que es la que está vinculada con los delitos que se cometieron. Los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias. ¿Había ahí un sitio de cremación?
no hay una sola prueba que acredite ese dicho. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Se encontraron lugares, zanjas y algunos agujeros que se habían hecho donde hacían fogatas. Si se toma en cuenta lo que ya se había informado semanas anteriores, la conferencia de hoy del fiscal Alejandro Gertz Manero deja más dudas que certezas. En primer lugar, no se aclaró el origen de los restos localizados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo en el rancho, y de los cuales la propia Fiscalía del Estado informó en un comunicado del 12 de marzo que se habían localizado 6 lotes en 4 espacios del predio. Ahí el comunicado, ahí el texto de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Hoy el fiscal general de la República dijo que los únicos restos encontrados estaban en esta vasija que estaba en un montículo y de los cuales no dio detalles de cuándo se encontraron. Sobre la existencia de zanjas que podrían haber servido como hornos crematorios como los colectivos señalaron. Hoy el fiscal expuso este dictamen geológico de la UNAM, del que solo se ve un párrafo, luego de analizar piedras encontradas en esos agujeros, ahí está. Solo está ese párrafo, lo demás está testado. Se determinó que ninguna había sido sometida a temperaturas mayores a 200 grados, refiriéndose a las zanjas. Es una temperatura que, según el fiscal, es necesaria para cremar a un ser humano. Sobre los cientos de prendas que encontraron los colectivos dentro del lugar en marzo, que era utilizado como dormitorio, hoy el fiscal Gertz Manero aseguró que la ropa no estaba ahí en septiembre, como lo muestra esa fotografía presentada, sin que se sepa cómo es que llegó la ropa en marzo. Sin embargo, informó que la Fiscalía de Jalisco le entregó 3 bolsas de ropa que sí encontraron ahí desde septiembre, pero embolsadas, no tiradas como estaban las prendas en marzo. Sobre las imágenes que presentó del rancho en septiembre, Milenio obtuvo videos del día en que los elementos de la Fiscalía de Jalisco y de la Guardia Nacional entraron por primera vez hace 7 meses. Y a diferencia de la foto que mostró hoy el fiscal general de la República, en la que no había ropa, en este video sí están ahí, se alcanzan a distinguir montones de ropa en un lado del cuarto que era ocupado como dormitorio, una escena similar a la que encontraron los colectivos en el mes de marzo. También obtuvimos una fotografía en la que aparecen los 10 presuntos sicarios detenidos ese día en septiembre de 2024 y que todavía enfrentan un proceso judicial. Ahí están. La única certeza que se tiene hasta el momento es que el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, operó desde al menos el año 2021 como centro de entrenamiento criminal, que la Fiscalía de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos sabían de su operación desde esa fecha y que nunca lo informaron a las autoridades federales. Además, que operaba con apoyo de autoridades de Tala, por lo que hasta el momento han sido detenidos 3 policías municipales de Tala, un municipio cercano a Teuchitlán. Para el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que destapó el horror del rancho en marzo, el fiscal Alejandro Gertz Manero quiere matar la verdad, así lo ponen en este comunicado. Sus integrantes señalaron que todas las pruebas de los restos humanos que encontraron están en manos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, clasificados como cráneos, fémur, caderas y piezas dentales. En un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, señalaron al fiscal de acusar de mentirosas a las madres buscadoras. En este texto advirtieron que hay integrantes de su equipo, es decir, del equipo de la presidenta, que le están mintiendo para alejarla de las buscadoras y ver por sus intereses personales. También criticaron que el fiscal no ha pisado el rancho Izaguirre y señalaron que no aceptarán una verdad histórica. Quien también se pronunció fue el Centro Pro Derechos Humanos, que hizo este llamado a escuchar a los colectivos ante lo que consideraron una investigación centrada en desvirtuar la existencia de centros de exterminio. Mientras los colectivos critican la información presentada por el fiscal, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que el gobierno federal las está escuchando y aseguró que el 90% de sus propuestas que ya han hecho en estas mesas de diálogo podrían ser incluidas en las reformas en materia de desapariciones que está pendiente de discutirse en el Congreso de la Unión. Son diferentes propuestas, creo que hasta el momento el 90% de ellas pueden tener vialidad, o sea, los vemos viables, las propuestas que ellos han estado haciendo y muy coincidentes en la línea que ha presentado la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues vamos a estar trabajando en esas zonas. ¿Este 90% se refiere a que podrían incorporarse a las reformas? Sí, vamos a incorporar a las reformas. Esa fue la instrucción de la presidenta. Hay algunas que ya vienen en las iniciativas de la presidenta y otras que son novedosas, pero nos parecen viables.
En Teocaltiche, Jalisco, la población tiene miedo de estar en las calles, luego de los recientes hechos de violencia y el asesinato de 2 funcionarios en menos de 15 días. Milenio recorrió la zona. Este es un trabajo de Roberto Hurtado y Liberto Ureña. Solo salimos por la puerta de atrás. Vamos a hablar primero con mi niña. Alumnos de la secundaria José Ortiz de Domínguez en Teocaltiche, Jalisco, tuvieron que ser evacuados este martes luego de que 2 personas fueran baleadas frente al plantel, a solo unos metros de donde hace 15 días mataron al director de la Policía Municipal, Ramón Grande Moncada. Y apenas este lunes, el secretario de Gobierno del Ayuntamiento, José Luis Pereira Robles, fue ejecutado en un restaurante de mariscos de la colonia Tavares. El restaurante de mariscos donde el día de ayer fuera atacado el secretario del ayuntamiento, pues hoy se encuentra como un inmueble asegurado por parte de la Fiscalía. Desde hace años, Teocaltiche, ubicado en la región de los Altos de Jalisco, está en medio de una violenta pugna entre las 2 organizaciones criminales más poderosas del país, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Su localización estratégica, cercana a Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato, lo convierten en un punto clave para el trasiego de drogas, el tráfico de armas y el paso de migrantes. Pero en los últimos meses, la violencia se incrementó a niveles alarmantes. Los habitantes se sienten indefensos y abandonados. Los moños negros que indican que una familia está de luto se ven por todas partes. Sí hay vigilancia, pero pues a veces son más listos. Sí, pues a la tienda. Pues sí, porque ahorita ya donde quiera se ve solo, los pueblos. Hay gente, pues a la hora que sale uno a su mandado, pero pues si no sale a su mandado uno, pues mejor no sale. Pues desprotegidos, la verdad. Sí. O sea, no estamos seguros ya de nada. Ya no respetan si hay niños o no hay niños, ya lo que llegan y el que van y van. Y aquí está ya unas cuadras, está el mercado. Sí. Ahora se puede dar donde quiera y a cualquier hora, porque esto aquí es a todas horas. De febrero a la fecha, 8 policías municipales fueron privados de la libertad y 4 fueron encontrados sin vida. El resto sigue desaparecido. El activista Juan Pablo Alonso, de la organización civil Frente por Nuestra Gente, fue asesinado. Un día después, mataron a 2 mujeres en la colonia CTM. El policía municipal Luis Ernesto Chávez Regino fue ejecutado en el patio de su casa, y la lista de víctimas parece no tener fin. Con información de Roberto Hurtado, para Milenio Noticias, Liberto Ureña. Después del asesinato del secretario del ayuntamiento de ese municipio, Teocaltiche, Jalisco, José Luis Pereira, la Fiscalía del Estado investiga si el caso está relacionado con el cateo que se hizo en un rancho de lujo y una bodega el viernes pasado. En esos lugares, le informé aquí, fueron encontradas armas, cartuchos, autopartes y animales. Además, el gobierno de Jalisco dio a conocer que hay un nuevo jefe de la Policía Municipal después del asesinato del comandante Ramón Grande, que ocurrió el 15 de abril. Van a revelar su nombre hasta mañana. El gobernador, Pablo Lemus, adelantó que pedirá más fuerzas federales para resguardar ese municipio. También en Jalisco, el grupo Los Alegres del Barranco volvió a hacerlo. Tocaron el tema El Señor de los Gallos, ahora durante una presentación en Villa Purificación, la canción que hace alusión a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue motivo para abrirles una investigación luego de que el 29 de marzo proyectaron imágenes del Mencho mientras tocaban en Zapopan. A pesar de ese antecedente y de las iniciativas para erradicar la apología del delito en la música, así volvieron a tocar la canción. En Veracruz, más violencia. Hoy iniciaron las campañas para elecciones locales y ya mataron a un candidato. Se trata de Germán Anuar Valencia, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Coxquihui. Fue atacado a balazos en su casa de campaña. En el ataque hubo 6 personas heridas, incluyendo 2 menores de edad. Al respecto, la Fiscalía Estatal informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el caso podría estar relacionado con el asesinato de 2 personas la semana pasada, donde presuntamente estaría involucrado el candidato asesinado hoy.
Se dio a conocer que hasta ahora hay 23 candidatos a cargos locales en Veracruz que pidieron apoyo de seguridad. En Culiacán, Sinaloa, una camioneta abandonada con explosivos dejó sin clases a 4 escuelas desde ayer. La unidad apareció en las calles de la colonia Emiliano Zapata desde el jueves y fue asegurada de inmediato. Desde entonces, un grupo de expertos ha intentado desactivar los explosivos. Hasta esta tarde lograron neutralizarlos y pudieron llevarse la unidad. Elementos estatales y federales reforzaron hoy la seguridad en la Sierra de Sinaloa, luego de que se reportaron enfrentamientos en el municipio de Choix a causa de la guerra entre los Chapitos y la Malliza. Carlos Raeb Morales, corresponsal de Milenio, conversó en exclusiva con Yoneida Gámez, la alcaldesa de Choix, quien confirmó estos enfrentamientos, pero pidió a la población no caer en pánico. Sí, es un problema el que tenemos aquí, es una realidad. No podemos esconder, ¿verdad? Este momento que estamos pasando. También se han comentado muchas cosas que no son como tal, ¿no? Que había habido bombardeo para las comunidades. Mencionarles que no caigan en pánico, que guarden la calma y que nosotros vamos a estar para atenderles. En el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia recuperó 17 inmuebles en los municipios de Tecámac, Nezahualcóyotl, La Paz y Chicoloapan. Todos contaban con denuncia de despojo. Estas acciones son parte de la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad, que se creó luego del caso de la señora Carlota en Chalco, que ocurrió hace un mes. Una vez que llevan a cabo estas investigaciones correspondientes de los inmuebles, son devueltos a sus propietarios. Mientras tanto, en Chalco, ahí mismo en el Estado de México, vecinos denuncian que un grupo delictivo conocido como los Julianes se dedica a eso, a invadir predios con la complicidad de autoridades. Este es un trabajo de Fernando Ortiz. Y resulta que mi parcela tiene dueño y es un grupo de extorsionadores, se dedican a eso, si se le puede decir así, lo cual el famoso Johnny, don Julián, es en la banda de los Julianes. Este terreno, ubicado en Chalco, Estado de México, fue invadido por un grupo delictivo identificado como los Julianes, dedicado a la extorsión, robo de predios y secuestro en el Valle de México. La víctima presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Chalco. Sin embargo, afirma que no hay avances, ya que los invasores cuentan con protección de las autoridades del municipio de Temamatla. Patrullas de Temamatla sin número, traen a un señor, ese se dice el comandante, no quiere presentar su nombre, no quiere dar su nombre, el comandante, este señor se dedica a invadir predios, llegan patrullas que no hacen jurisdicción, aquí es Chalco, llegan las patrullas de Chalco y ya suben al señor para no presentarlo. Mientras la denuncia avanza, su temor crece. No solo por la pérdida patrimonial, sino por el riesgo de confrontar a grupos delictivos con presuntos vínculos con las autoridades. Yo no estoy dispuesto a dejar mi terreno a base de unos ladrones, ¿no? Que se dedican al despojo y pues te amenazan, te amedrentan y piensan que pues con eso les va a funcionar. La verdad sí temo, a lo mejor no por mi vida, ¿no? Sino por la de mi familia, porque pues ellos son represores en contra de las familias porque no tienen ni las agallas de dar cara, ¿no? Esta denuncia sobre bandas delictivas que intentan adueñarse de terrenos en Chalco ocurre a unas semanas del caso de doña Carlota, que al presuntamente defender una propiedad a balazos en la misma zona llamó la atención de todo el país. Ya estamos hartos, o en especial yo, ¿no?, de que vengan y se quieran adueñar de propiedades que ni siquiera les ha costado un peso. Para Milenio Noticias, Fernando Ortiz. Sobre el caso de las niñas de 7 y 4 años que fueron abusadas sexualmente en Hidalgo en el año 2022, un caso al que aquí le hemos dado seguimiento, del cual le conté hace apenas unas semanas, que involucra a la tía de las menores, diputada local, Alelí Medina, así como a 4 familiares más. Hoy se informó que el Congreso del Estado le dio licencia de 30 días después de que, presuntamente, se giró ya una orden de aprehensión en su contra, además contra 6 personas más como parte de estas investigaciones. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, dijo que esta orden de aprehensión la solicitó la Procuraduría Estatal. Lo que todavía no se informa es si ya la concedió un juez, pero la Procuraduría Estatal ya solicitó la orden en contra de la diputada por este caso. Hasta donde yo tengo entendido, no es de la Fiscalía General de la República, es de la Procuraduría de Justicia del Estado. Es la información que yo tengo. Y bueno, finalmente, lo dije ayer con respecto a un comentario sobre un servidor público,
en el sentido de que todos debemos estar sujetos derecho a la ley, y la presunción de inocencia se debe de mantener mientras no se demuestre lo contrario. Este martes se llevó a cabo el primer simulacro nacional del 2025. De acuerdo con el Comité Nacional de Emergencias, se tuvo una participación de 30 millones de mexicanos en las 32 entidades federativas. Se activaron planes de protección civil en escuelas, hospitales, oficinas gubernamentales, centros de trabajo, comercios, centros recreativos y viviendas particulares. En la Ciudad de México y en los estados de Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, sonó la alerta sísmica en 14,491 altavoces. La Secretaría de Marina también participó con la realización de un simulacro nacional de alerta de tsunami posterior al sismo. En la Ciudad de México, por primera vez, las autoridades reportaron que la alerta sísmica se escuchó con éxito en 90% de los celulares y 99% de los altavoces del C5. En este simulacro fueron evacuados edificios, como los que están en el centro histórico. Se realizó una demostración de coordinación entre autoridades de seguridad y protección civil locales y nacionales. Participó la Cruz Roja, unidades caninas de búsqueda, entre otros. Aquí en Ciudad Judicial evacuamos a 6,000 servidores públicos, a todos los concentramos en los diferentes puntos de reunión, mejoramos los tiempos de respuesta, hicimos una evacuación en 15 minutos. ¿De cuántos edificios? De 13 inmuebles. Que se vean las capacidades que tiene el gobierno de la Ciudad de México junto con la coordinación con el gobierno federal. Muy buena coordinación y con un término de 20 minutos antes de lo que se tenía planeado. Para este simulacro también se enviaron mensajes de texto masivos, alertas sonoras a millones de personas en la Ciudad de México. En redes sociales hubo quejas porque a muchos no nos llegó, me incluyo, a mí no me llegó el mensaje. A otros por el sonido de la alerta los alarmó, los asustó, ese es el fin. Calificaron como perturbador o apocalíptico. Bueno, pues es para que justo se alarmen y actúen. También hubo enojo porque el sonido llegó acompañado de la frase alerta presidencial. La Coordinación Nacional de Protección Civil aseguró que se continuará trabajando en este sistema nacional de alertas. Vaya pleito que hay entre el expresidente de México, Ernesto Zedillo, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Zedillo reapareció el domingo con un texto en la revista Letras Libres en el que criticó la reforma al Poder Judicial. Afirmó que en el país la joven democracia fue asesinada al politizar la impartición de justicia y la división de poderes. Ayer la presidenta contestó que el expresidente es el nuevo vocero de una oposición que se quedó sin voces. Recordó que en el sexenio del priista se dieron casos como la masacre de Acteal y el Fobaproa. Este día se dio a conocer una carta del expresidente en la que afirma que la presidenta prefirió reiterar la demagogia de su antecesor Andrés Manuel López Obrador y acudir a la descalificación sobre su gobierno, en particular por el rescate bancario, el cual fue revisado por un auditor internacional. A esto respondió la presidenta, anunció que mañana hablará en la mañanera sobre el Fobaproa. Ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el Fobaproa. Dice él que fue revisado el Fobaproa, pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Todo porque el pueblo va a elegir a la Corte. O sea, ese es el argumento. Como el pueblo va a elegir ahora a la Corte, la presidenta es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir? Ya hay fecha para lo que llaman conversatorios sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones en el Senado. La Junta de Coordinación Política acordó realizarlos. Estos 5 foros, del 8 al 22 de mayo, se difundirán a través del canal del Congreso. Además, se habilitará un micrositio para que la ciudadanía pueda seguir estas transmisiones, enviar preguntas y realizar su registro en caso de querer participar. El acuerdo establece que en cada sesión se abordará un tema específico. Ahí los puede ver en pantalla cuáles son, los horarios también, y la modalidad que tendrán será anunciada en la Gaceta Parlamentaria. Mientras tanto, sobre el polémico artículo 109 de esta ley, que habla del bloqueo a las plataformas digitales, la posibilidad de hacerlo a criterio de esa agencia de transformación digital, el senador morenista Ignacio Mier no confirmó si será eliminado, como sugirió la presidenta, que si es tan polémico que se quite. Lo que él dijo es que lo matizarán, a ver cómo queda. Lo que se pretende con esta ley es demostrar que no es censura, que está abierta.
van a participar todos. Este es el propósito que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, que nosotros compartimos. Se va a abrir a todos, es que no haya censura, prohibido censurar. Ayer volvió a repetir la presidenta que si es necesario que se elimine el artículo. Así será, un poquito matizarlo, pero hay que esperar a los conversatorios. Por cierto, mañana termina el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Está sacando la mayor cantidad de iniciativas pendientes, entre ellas la de garantizar un salario base a los llamados propineros. La Cámara de Diputados aprobó este día reformas a la Ley Federal del Trabajo para que todo trabajador que no tiene un salario formal, que recibe ingresos solo por propinas, por ejemplo, los meseros o despachadores en gasolineras, ahora reciban al menos un salario mínimo y que este no sea sustituido ni compensado con propinas o cualquier otra compensación. La votación fue unánime. El dictamen ya fue remitido al Senado para su aprobación. Esperemos se dé en este mismo periodo que, le repito, termina mañana. Esto beneficiaría a los meseros ante los abusos que le hemos presentado ya en este espacio desde principios de abril, cuando mostramos cómo y para qué los patrones del sector restaurantero se apropian de una parte de las propinas que son de los meseros, que los clientes dejamos para los meseros o para el personal, no para los dueños. Ahora alzan la voz para exigir el fin de esta práctica. Dieron su testimonio. Es un trabajo de Erika Flores. El 3 de abril, en la primera parte de este reportaje, documentamos cómo y para qué los patrones se roban un porcentaje de las propinas de las y los meseros. Y se explicó cómo pueden presentar su denuncia ante la Secretaría del Trabajo. Ahora, ellos tomaron la palabra para explicar su sentir frente a esta práctica ilegal. Vivo de las puras propinas porque el patrón no da contratos, ni salarios, ni seguro social, nada. Las y los meseros viven al día y a diario encuentran en redes sociales o en la calle ofertas de empleo. Este mesero ha trabajado durante una década en 5 restaurantes y en todos afirma hay una regla no escrita. En algunos lugares no te lo dicen, ya hasta que estás trabajando o acaba tu jornada, te dicen que pases a la caja y tienes que dejar tu porcentaje de venta. Muchos no reclaman porque tienen la necesidad del trabajo y si reclamas te despiden en ese momento. Las y los meseros describen que sus patrones se dicen influyentes con las autoridades del trabajo y de Hacienda. En este sector hay organizaciones, pero meseras y meseros resumen que, si bien estuvieron afiliados en algún momento, eso no fue de gran ayuda, pues algunos solo operan de nombre. Porque el sindicato de restauranteros a veces no nos apoya o se vende con los restaurantes. Hay cadenas grandes que hasta ahorita no les han hecho nada, cadenas muy grandes, y les quitan el 9, el 10% de su venta. La propina ya me la gané, no. Entonces, ¿por qué te la quitan? Pues porque luego dice que tiene gastos. Aunque esperan que pronto se termine esta práctica, la recomendación de este mesero jubilado hacia las nuevas generaciones de su gremio es una. Organícense, hay gente dentro de ustedes que conoce mucha gente que sí les puede ayudar. Esto no es imposible. Para Milenio Noticias, Erika Flores. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que después de semanas de conversación con algunos de los gobernadores del norte logró llegar a un acuerdo para la entrega de agua a Estados Unidos a través de sus presas internacionales. Se hizo una revisión por parte de las áreas técnicas de cuánta agua hay disponible en las presas para poderlo conocer. Hablamos con la gobernadora de Chihuahua, con el gobernador de Tamaulipas, con Coahuila. Nuevo León en esta parte no entra porque no es presa internacional El Cuchillo. Entonces todos estuvimos de acuerdo y en ese sentido pues fueron varias semanas de trabajo para poder encontrar pues un esquema que pueda dar el agua a Estados Unidos que debíamos, pero que no nos ponga en riesgo a nosotros. Se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede. Ayudó que en la parte, pues en Tamaulipas llovió recientemente, eso nos ayudó bastante porque no se va a tener que entregar tanta agua de las presas internacionales hacia Tamaulipas. Se les platicó que estamos haciendo pues todo el proceso de riego eficiente en Chihuahua, en Coahuila una parte, en Sonora. Eso nos va a ayudar hacia adelante a disminuir la cantidad de agua que se entrega, o más bien la cantidad de agua que se usa para que pueda cumplirse con el tratado de 1944. Hace unos momentos la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que como parte de este acuerdo que se alcanzó con Estados Unidos, se da un periodo de mayo a octubre de este año para
pagar esta agua, podrían destinar al país vecino aproximadamente entre 400 y 518 millones de metros cúbicos de agua, aunque el volumen dependerá de la cantidad que se pueda disponer una vez iniciado el próximo periodo de lluvias. Se detalla que estas aguas provendrán de la presa internacional La Amistad, de 6 tributarios mexicanos del río Bravo, del río San Juan de Manera, esto lo harán de manera extraordinaria, y de la presa Luis L. León. Este martes se cumplieron los primeros 100 días del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con motivo de esta fecha, desde temprano compartió en su red social Truth Social los logros que reporteros, medios muy cercanos a su gobierno, lambiscones, estaban difundiendo de él, así los retuiteó: la caída de los cruces fronterizos, el reforzamiento de las políticas migratorias, el impacto económico positivo en las familias estadounidenses, entre otros puntos. De lo negativo, por supuesto que no publicó absolutamente nada. En este día tampoco desaprovechó la oportunidad para hacer un rally, ¿sí? Una especie de acto de campaña, lo hizo en Michigan, para asegurar que sus políticas han mejorado a su país, como imposición de aranceles. Enfatizó que no quiere autos que provengan de México y de Canadá, y hasta dijo que le gustaría ser el Papa. Así van, o así llega, a los 100 días de su gobierno y contando. Hard times are ahead? I don't think so. I think great times are ahead. Look, since I came in, gasoline is down, groceries are down, egg prices are down. I'd like to be Pope. That would be my number one choice. No, I don't know. I have no preference. I must say we have a cardinal that happens to be out of a place called New York who's very good. So we'll see what happens. They all want to come back to Michigan and build cars again. You know why? Because of our tax and tariff policy. They're coming from all over the world. They're coming up and they're opening up plants and they're talking to us all day and all night. They want to get here and they're coming in at levels you've never seen before. And this is the best, they say, 100-day start of any president in history, and everyone is saying it. We've just gotten started. We don't need the cars from outside. When they say, oh, sir, we want to send you a lot of cars, I said, we really don't want your cars. We really don't want. We want to make our own cars. That includes Canada. That includes Mexico, who have taken a tremendous amount of our business. We got Mexico to turn over 29 of the biggest cartel leaders in their country. And we're charging Mexico and Canada and China big tariffs because of the fact that they've allowed fentanyl to come in and poison our country. They're paying a lot of money for that. And week by week, we're ending illegal immigration. We're taking back our jobs and protecting our great American auto workers and all of our workers, frankly. We're making America great again, and it's happening fast, too. I want to just let you know you're going to be very proud of this country very soon. And with my China tariffs, we're ending the greatest job theft in the history of the world. China's taken more jobs from us than any country has ever taken from another country. And that doesn't mean we're not going to get along. We get along with China. Thank you. God bless you all. God bless you. ...100 días y contando. Otra de las cosas que hizo el presidente Trump al llegar a sus 100 días, firmó una serie de medidas para reducir el impacto de los aranceles al sector automotriz, a pesar de todo lo que dijo en ese rally. Primero, se explicó que con ellas se establece que la tarifa del 25% para un vehículo importado no se sumará al 25% que ya se aplica al acero o al aluminio. En el caso de México y Canadá, si un fabricante construye un automóvil en Estados Unidos que tiene un 85% de contenido de ese país o que esté dentro del TEMEC, los fabricantes no deberán pagar aranceles durante el siguiente año. Para incentivar más que los autos se fabriquen en su país, Estados Unidos ofrecerá un monto de compensación del 15% este año a los fabricantes. Para el segundo año, el reembolso sería del 10%, lo que daría a las automotrices tiempo para trasladar sus plantas a ese país. Para hablar de lo que ha dejado estos 100 días del presidente Trump en el cargo, conversé con Enrique Perret.
¿Cómo has visto en cuanto a los desafíos? Y creo que para México ha sido evidente el tema arancelario, el tema migratorio, el tema de seguridad, pero son 100 días que han significado desafíos en Estados Unidos y en el resto del mundo. Mira, en el resto del mundo, como tú bien dices, no solamente es México, no solamente es Canadá, no solamente es la región, múltiples análisis el día de hoy, desde pues múltiples financieras, instituciones, centros de investigación. Me parece que en la mayoría, Alejandro, y desgraciadamente, lo digo desgraciadamente porque es por Estados Unidos, es la población de Estados Unidos, los mercados de Estados Unidos, el consumidor de Estados Unidos, pues pareciera que estos 100 días no han sido los mejores, y no han sido los mejores 100 días de arranque de ninguna administración en el pasado en Estados Unidos. Vaya, en cualquier indicador, ya sea la bolsa, las bolsas de los Estados Unidos, los precios de los consumidores, la inflación, la confianza del consumidor, la confianza incluso de los mercados exteriores hacia Estados Unidos, aquel soft power que Estados Unidos había ganado, esa confianza, esa credibilidad en muchos sentidos, el turismo ha caído. Sin embargo, también hay que decirlo, Alejandro, pues la administración Trump ha dicho en varias veces que a lo mejor podía doler la medicina que el propio presidente Donald Trump le está administrando, digamos, a la economía de los Estados Unidos, pero que en un futuro, no muy tarde, en un futuro en el corto plazo, pues se van a ver los resultados. Entonces, también aquel que confía en la administración, ese 35, 37, 38% que algunas calificadoras le dan a Donald Trump de aprobación, siguen confiando en que en el corto plazo estas políticas públicas que se han implementado en estos 100 días, tanto de tarifas como en seguridad, migración y otros frentes, van a tener los resultados que él ha prometido. El tratamiento sería doloroso, el tratamiento iba a tardar, es parte de las justificaciones que han hecho tanto Trump como parte de su equipo. Pero ¿tú crees que lo tenían estimado? ¿Crees que estos primeros 100 días iban a ser así, tan complicados, con distintos obstáculos y sobre todo esta baja en popularidad en un hombre que vive de la popularidad? Creo que alguna parte de su administración sí lo daba por descontado, este choque económico, porque era bastante evidente, Alejandro, al poner estas tarifas a todo el mundo, a sus aliados, el irse en contra de un país como Canadá, que es su vecino, el irse en contra de un tratado como el USMCA o el TEMEC para nosotros. Entonces, me parece que en el corto plazo sí lo veían, a lo mejor no con la profundidad del choque. Me parece que sí descontaban, por ejemplo, que el dólar se debilitara un poco, no sé si a esa profundidad. Y hay otros frentes, Alejandro, ¿no? El tema de seguridad, por ejemplo, hoy Donald Trump aparece muy bien evaluado. El tema de migración probablemente es el tema en el que aparece mejor evaluado. Y hemos visto los números y el desempeño. Es clara y es evidente la caída en los números de migrantes que buscan llegar a este país, y es algo que él estaba buscando, lo contemplaban en ese sentido. Yo no sé si contemplan una recuperación o un rebote tan rápido. Creo yo que va a ser mucho más lento de lo que ellos esperaban, ¿no? El rebote en los mercados no se ha dado como creo yo ellos esperaban, como tampoco las negociaciones con todos esos aliados, Japón, India, Australia, Reino Unido, la propia Unión Europea. La decisión él la tomó en un día, la implementó esas aranceles recíprocos que le llamamos. Pues es en un día, pero el construir una nueva negociación puede tardar meses, ¿no? Por supuesto. Ya llevamos 2 meses. Sí. En cuanto a México, ¿cómo han sido estos 100 días? ¿Cómo los ves? Porque México al final, pues para algunos analistas no nos ha ido tan mal, pero México ha puesto los 10,000 guardias nacionales que pidió Donald Trump, frenando la migración, ha colaborado en el tema de seguridad, enviando a más de 29
líderes criminales, ¿no?, en un traslado, más no extradición. México tiene aranceles encima, aunque no todos los que nos amenazó, pero sí tenemos aranceles encima. Entonces, con todo esto, ¿cómo crees que ha sido estos 100 días para nuestro país? En el contexto en el que está, en la toma de decisión de Donald Trump, pues México ha salido bien librado. O sea, bien o mal, el TEMEC está ahí, sigue siendo el TEMEC la regla del juego. Uh-huh. Los productos que hoy se exportan de México a Estados Unidos vía el TEMEC son con tasa cero, algo, pues, digamos, privilegiado, digamos, en el contexto en el que tenemos. La relación entre Claudia Sheinbaum y el presidente Trump ha sido buena, evaluando el contexto de otros primeros ministros. En el tema de migración y de seguridad, pues creo que hoy vemos, eso creo que sí lo podemos evaluar ya un poco a distancia, porque fueron los dos conceptos que entraron, digamos que el día 1 de la administración de Donald Trump, el día 21 de enero ya estaba exigiendo en el tema de migración y de seguridad, y hoy a 100 días creo que los resultados ahí están, la cooperación en seguridad se está dando, y mira, siempre lo que decimos es, ojalá y a Estados Unidos le vaya muy bien, porque a México le va a ir bien, a Canadá le va a ir bien, a la región le va a ir bien. Ayer arrancó el Tianguis Turístico 2025, que por primera vez tuvo un formato binacional. Se celebra en San Diego, California, y Rosarito, Baja California. Del lado mexicano participan 3,200 expositores de las 32 entidades del país, con el objetivo de posicionar la economía y colocar a México entre los destinos favoritos del mundo. En este contexto, la empresa Aeroméxico anunció la renovación de su programa Aeroméxico Rewards, con nuevos beneficios para sus afiliados. El vicepresidente senior de ventas globales de la aerolínea mexicana agregó que, pese a la incertidumbre que provocan las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, su estrategia no ha cambiado, seguirán creciendo para llegar a más destinos. Con eso hacemos una pausa, volvemos. Bien, hoy la Santa Sede dio a conocer los horarios para los ritos que marcarán el inicio del cónclave el próximo miércoles 7 de mayo. Primero, los cardenales iniciarán con la misa pro eligiendo pontífice en la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, el decano del Colegio Cardenalicio, a las 10 de la mañana, hora local de Roma. Más tarde, a las 4 de la tarde con 15 minutos, los cardenales electores realizarán el canto de la Letanía de los Santos en la Capilla Paulina y caminarán en procesión a la Capilla Sixtina. Una vez dentro, a las 4 de la tarde con 30 minutos, realizarán otro cántico, un juramento y procederán con el inicio del cónclave a puerta cerrada. A partir de ese momento realizarán 2 votaciones para cada mañana y cada tarde hasta que un candidato alcance la mayoría de 2/3 partes de los presentes. Los cardenales electores continúan llegando a Roma. De acuerdo al Vaticano, hasta ahora hay 124 de los que participarán en este cónclave, de los 135 que pueden hacerlo, que cumplen los requisitos. Sin embargo, la Santa Sede confirmó hoy que 2 de ellos no irán por motivos de salud, por lo que serán 133 cardenales los que participen y puedan votar. En información de última hora, el Instituto Nacional de Migración difundió ya este comunicado a través de redes sociales, que ya Francisco Garduño deja de ser el titular del Instituto Nacional de Migración para que asuma el cargo Sergio Salomón Céspedes, quien a partir de este jueves 1 de mayo asume la titularidad del INM. Reconoció el nuevo titular el trabajo que encabezó al frente el comisionado saliente. Nada dijeron, por cierto, de su responsabilidad en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. De eso no hablaron. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.